¿Cómo fueron los últimos años de la dinastía Ming en China? ¿Por qué tuvo tan grandes dificultades? ¿Por qué no se pudo recuperar de su caída? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La poderosa dinastía Ming nació en el año 1368, tras la caída de la dinastía mongola Yuan, y gobernó casi 3 siglos. Se estableció con un gobierno fuerte y altamente centralizado que mantuvo la paz y la estabilidad en China durante la mayor parte del tiempo en que se mantuvo en el poder. Durante su mayor auge, la población de China se duplicó y el comercio, el arte, la tecnología y la arquitectura alcanzaron nuevos logros. Donde nada puede mal ir, sal. Sin embargo, esta gran dinastía se derrumbó por completo en 1644. La caída de la dinastía Ming implicó varios factores únicos. El emperador Xu Yuanshang, fundador de la dinastía, promulgó políticas pro-agrícolas. Ya que había nacido en una familia de agricultores pobres, simpatizaba con ellos y estableció políticas que favorecían a los pobres distribuyendo tierras. Sin embargo, como consecuencia, la dinastía Ming colocó la base fiscal del Estado principalmente en el campesinado terrateniente, y la fuente más importante de ingresos del gobierno eran los impuestos sobre la tierra, que opacaban a todos los demás ingresos combinados. Debido a que la producción agrícola era de primordial interés para el Estado, no se tomaban tan seriamente otras actividades económicas, por lo que el país se estaba construyendo sobre una fuente de ingresos peligrosa e inestable. La vida es un riesgo, carnal. Durante los siglos XVI y XVII, el clima empezó a cambiar en el planeta, cuando ocurrió la llamada Pequeña Edad de Hielo, un periodo en el que las temperaturas del hemisferio norte descendieron hasta 1 grado. Entonces fue cuando comenzaron a presentarse los problemas más graves para China. Los últimos años de la dinastía Ming coincidieron con el primer periodo de temperaturas mínimas, y eso llevó al surgimiento de la sequía más grave que ha azotado a China en los últimos 1000 años. El crecimiento demográfico y el desarrollo económico ya se ven estancados desde años antes, lo que se agravó en ese periodo. La sequía y las malas cosechas, además de aumentar el costo de mantenimiento de los ejércitos, contribuyó a desencadenar los levantamientos campesinos que contribuyeron también al decaimiento del régimen. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El aspecto monetario también empeoró al final de la era Ming. Las monedas de plata eran las preferidas como moneda habitual, ya que eran duraderas y no eran fáciles de falsificar, pero el suministro del metal fue muy limitado a partir de principios del siglo XVI, y a partir de mediados de la década de 1630, la cantidad de plata que llegaba a China desde la América española se redujo drásticamente, lo que también sucedió con la plata japonesa. Plata, 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 plata. Esto no puede seguir así, Bob. Como consecuencia, el gobierno perdió completamente el control sobre el dinero y el crédito porque no tenía fondos para manipular los recursos monetarios. Para cuando las hambrunas se hicieron comunes en el norte de China en el siglo XVII, el gobierno intentó brindar ayuda enviando dinero y alimentos a las zonas afectadas. Sin embargo, el gobierno en ese momento ya era tan pobre que la ayuda a menudo se demoraba, y el número de hambrientos era tan grande que los fondos se agotaban antes de que la ayuda pudiera llegar a solo una parte de las personas. Por eso, la política de beneficiar al campesinado, que pudo tener buenas intenciones al principio, se convirtió en un problema a finales del periodo Ming, ya que los ingresos estatales empezaron a ser insuficientes para cubrir todos los gastos que tenía el gobierno. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. A finales del siglo XVI, el sistema monetario sufrió modificaciones importantes. Para superar los problemas del viejo sistema agrícola, se intentó cambiar la unidad de recaudación de impuestos del grano a la plata. Aunque eso condujo a un aumento temporal del comercio con Europa y Japón, la economía se desestabilizó internamente al escasear aún más el metal precioso con el que se debía sostener. Por otro lado, el decaimiento de la dinastía también estuvo en el aspecto militar. Debido a la naturaleza del sistema político y militar de los Ming, que colocaba un tremendo poder en manos del monarca y exigía mucho de sus más altos gobernantes, podía ser muy difícil para los emperadores ejercer ese poder de manera efectiva en todo el territorio. El imperio sufría de una relativa escasez de comandantes de campo competentes y experimentados, y carecía de dinero para pagar a los soldados, por lo que el Estado trató de imponer impuestos especiales sobre la tierra, lo que agravó aún más el descontento popular.
Las rebeliones que surgieron a causa de todos los problemas que enfrentaba la nación china acabaron por desestabilizar completamente el gobierno de los Ming. Se acabó todo. Todillo. Debido a las crecientes emergencias y necesidades militares, muchos intelectuales civiles comenzaron a interesarse más en las artes marciales y en los asuntos militares. De esa forma, a finales del siglo XVI, se produjo el surgimiento de comandantes civiles más competentes militarmente, cuyas habilidades se comparaban o hasta superaban las de los militares oficiales, lo cual contribuyó al fortalecimiento de las fuerzas de rebelión que surgirían por todo el país. Pero fue el ascenso de los manchúes lo que se convirtió en la principal amenaza militar para la dinastía Ming. La región que habitaba este pueblo, en el noreste de China, también se vio afectada por las malas condiciones climáticas de ese periodo, por lo que las causas que impulsaron las invasiones manchúes fueron consecuencia del periodo más frío de la pequeña edad de hielo y los graves problemas económicos posteriores. A principios del siglo XVII, aprovechando la mala situación del gobierno chino, el jefe manchú Nurhaci organizó a su pueblo en una poderosa fuerza política y militar, y a partir de 1618, sus incursiones en la frontera norte avanzaron de forma constante hacia el sur. La guerra de China con los japoneses en Corea de ese momento debilitó indirectamente su posición en la frontera con Manchuria, lo que le dio a Nurhaci una oportunidad única de expandir su influencia y territorio en China. En esos momentos, el gobierno de los Ming incluso consideró la posibilidad de reintroducir el papel moneda para ayudar a financiar sus campañas contra los rebeldes locales y los invasores manchúes, pero eso les resultó imposible. Y aunque los Ming tenían una gran superioridad numérica, una vez en la batalla, la ventaja resultó estar del lado de los manchúes. Mientras que las tropas Ming estaban divididas en 4 grupos, Nurhaci tuvo la oportunidad de atacar con todas sus fuerzas en prácticamente todos los frentes. En una semana, los manchúes habían ganado una serie de impactantes victorias en una batalla tras otra. Y mientras luchaba por combatir a los invasores, la dinastía Ming también se enfrentaba a prolongadas rebeliones en el centro y oeste de China. En la década de 1630, Li Zicheng, un antiguo empleado del gobierno, se convirtió en uno de los principales líderes de las rebeliones campesinas. En 3 años, Li logró reunir a más de 30.000 hombres para ampliar su ejército rebelde. Y a medida que Li y sus soldados ganaban más batallas y conseguían más apoyo, su ejército crecía todavía más. El colapso final del poder de los Ming quedó marcado a partir de 1642, al norte de la Gran Muralla, tras una campaña prolongada en la que las fuerzas manchúes resultaron victoriosas, abriéndose el camino hacia la capital china. Para marzo de 1644, Pekín estaba sitiada por el ejército rebelde, mientras las fuerzas de defensa de los Ming estaban muy debilitadas por las hambrunas y las enfermedades, y ya solo le restaban unos 50.000 soldados de los 100.000 que eran originalmente. Pronto, los rebeldes ganaron la batalla de Pekín, tras lo cual el emperador Chongzhen se quitó la vida. Poco después de su victoria, Li Zicheng se proclamó nuevo rey de China, aunque su mandato no perduró mucho, ya que los manchúes, aliados con algunos comandantes Ming que aún peleaban, los derrotaron rápidamente. Y aprovechando el nuevo vacío de poder, el general manchú Dorgon proclamó a su sobrino Shunxi emperador de China, lo que dio comienzo al gobierno de la dinastía Qing. La nueva dinastía pudo consolidar su control sobre China rápidamente, al derrotar sucesivamente a los numerosos pretendientes que aún quedaban de los Ming al trono, hasta 1662, cuando Xu Yulang, el último pretendiente Ming al trono imperial, fue ejecutado. Saludos y gracias muy especiales a los miembros del canal, yo y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.